Diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria benigna en primer y segundo nivel de atención. Más de la mitad de todas las mujeres desarrollarán alguna forma de enfermedad benigna después de los 20 años. El Comité de Mastología del Instituto Universitario de CEU reporta que en las pacientes operadas de mama la patología benigna representa el 51.6%. Las enfermedades benignas de la mama incluyen condiciones no malignas de la mama. El espectro de condiciones benignas incluyen tumores benignos, trauma, dolor o hipersensibilidad mamaria, mastalgia e infección. La presentación clínica de las enfermedades de la mama está circunscrito a masa palpable, edema o inflamación, descarga del pezón, dolor, eritema, ulceración, inversión o retracción o alteraciones en ultrasonografía o mamografía. Para la detección de enfermedades mamarias se requiere examen físico mamario, ultrasonido, mamografía, en donde la resonancia magnética debe ser en casos muy específicos. Los padecimientos tumorales mamarios benignos generalmente provocan cambios locales como aumento del volumen, tumor que provoca distensión cutánea y dolor durante su evolución. En algunas ocasiones en el transcurso de años no modifican sus características, particularmente su volumen. Los padecimientos inflamatorios e infecciosos de la mama generalmente se resuelven en forma espontánea o por el uso de antibióticos, antiinflamatorios o medidas locales. En cambio, los padecimientos neoplásicos malignos, por su capacidad invasora tanto local como regional, involucran territorios distantes, su sintomatología varía y su avance se manifiesta según la localización. Las zonas linfoportadoras y los aparatos y sistemas que hayan sido invadidas. Según la edad de la paciente podemos pensar en la malignidad o benignidad de las alteraciones mamarias, pues en estudios radiológicos se observa que a edades más bajas de registro con mayor frecuencia patología benignas tales como fibroadenomas y lipomas. Las enfermedades benignas de la mama se clasifican según su patología en proliferativas y no proliferativas, clasificándose estas últimas con o sin atipia como se observa en el cuadro 4. Dentro de las patologías mamarias más frecuentes se encuentran mastalgia, fibroadenoma mamario, FAM, condición fibroquística, CF, papiloma intraductal y mastitis. Las características clínicas de los tumores mamarios nos pueden orientar a su benignidad o malignidad. Dentro de las masas palpables, el fibroadenoma es la patología mamaria más frecuente en mujeres jóvenes, con hallazgo generalmente en forma única, siendo que la mayoría de los FAM no tienen un patrón de crecimiento continuo. Algunos se vuelven más pequeños. Cuando el diagnóstico ha sido confirmado, el manejo conservador es una alternativa con vigilancia clínica periódica. Entonces, mastalgia, fibroadenoma mamario, condición fibroquística, papiloma intraductal y mastitis. Existen otras lesiones mamarias benignas que no son comunes, en donde se encuentra la fibromatosis de mama, tumores vasculares como el angiosarcoma o tuberculosis mamario. La mastalgia o dolor mamario sin patología subyacente es el segundo síntoma más común por el cual la mujer busca atención médica. Es una queja común que afecta al 70% de las mujeres a lo largo de su vida. Interesantemente, es menos común en las culturas asiáticas, afectando a menos del 5%. El 8 al 30% de las mujeres reportan o refieren dolor premenstrual moderado a severo con una duración de 5 o más días cada mes. Puede ser lo suficientemente severo para interferir con su calidad de vida. La gran mayoría de la mastalgia no está asociada con el cáncer. En relación al ciclo menstrual, puede ser cíclica o no cíclica. Si el examen mamario es normal, las mujeres por debajo de los 35 años no meritan un estudio diagnóstico adicional, ya que el riesgo de cáncer es bajo. Por arriba de esta edad, eventualmente puede indicarse una mamografía si hay factores de riesgo asociados. Es bien sabido que algunas patologías benignas en mama se relacionan a procesos malignos, tal es el caso de las lesiones proliferativas de la glándula mamaria. Son potenciales precursoras de cáncer de mama. El diagnóstico de esta patología se basa en historia clínica con exploración física minuciosa de la glándula mamaria, complementando con estudios de laboratorio y gabinete de acuerdo a las características, siendo los siguientes los más útiles: ultrasonido mamario,
ultrasonido mamaria, perfil hormonal, prolactina sérica, mastografía, citología con aguja fina PAF, biopsia por tructuc, incisional, excisional, biopsia con trucut, resonancia magnética o mastografía con estereotaxia principalmente. Justificación. Es importante que en la atención a la población que presenta patología mamaria se cuente con los recursos clínicos y paraclínicos para diferenciar entre benignidad y malignidad y tratar de detectar lesiones malignas en etapa temprana, ya que en la actualidad el cáncer de mama en la población mexicana femenina de 25 años se encuentra en un 12%. Esta edad reproductiva en donde la mastografía como prueba diagnóstica tiene sus limitaciones, siendo importante establecer una línea de tratamiento por niveles de atención, lo que hace necesario el desarrollo de una guía de práctica clínica con el propósito de estandarizar el tratamiento médico y quirúrgico. Definición. Se entiende por patología benigna mamaria a un grupo de alteraciones en el tejido mamario, las cuales no tienen la capacidad de diseminarse, que responden a mecanismos de tipo hormonal, factores externos como son los hábitos nutricionales y estilos de vida que interactúan entre sí, creando un grupo de signos y síntomas muy variados que se manifiestan por dolor mamario, masas, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga por el pezón y inflamación e infección, que en algunos casos pueden elevar el riesgo de patología mamaria maligna. Dice: prevención. Realizar historia clínica completa enfocada a identificar factores de riesgo para identificar patología mamaria. La edad recomendable para el diagnóstico del examen médico mamario rutinario es a partir de los 19 años. La presentación de cáncer de mama en pacientes menores de 20 años tiene una incidencia de 0 por 100.000 y esta incidencia se ve aumentada en mujeres de 20 a 24 años a 1.3 por 100.000, justificando el inicio del examen médico en pacientes menores de esta edad. En pacientes con BRCA1 y BRCA2 deben iniciar la exploración médica mamaria entre los 18 y los 21 años antes de la edad. Exploración clínica mamaria y autoexploración mamaria. La exploración mamaria se inicia con la inspección de las pacientes sentadas, con las manos en la cadera y posteriormente brazos a la cabeza, explorando el tamaño de las mamas, su simetría, si hay lesiones ulcerativas, hoyuelos, resequedad de piel, retracciones, masas visibles o eritema. La palpación mamaria puede ser en posición supina, explorando completamente y sistemáticamente la mama en forma circular, vertical, horizontal, incluyendo la expresión del pezón y la exploración de ganglios axilares. Una masa mamaria palpable puede ser reportada por la paciente o a través del examen mamario por personal de salud. La autoexploración aumenta la oportunidad de que la mujer encuentre una anormalidad en las mamas. La evidencia obtenida no es definitiva a favor o en contra de la autoexploración, sin embargo tiene el potencial de detectar una masa palpable. Enseñar a las mujeres la técnica adecuada de autoexploración de mama. Diagnóstico. Las enfermedades benignas de la mama se clasifican según su patología en proliferativas y no proliferativas, clasificándose estas últimas con osinatipia, como se observa en la tabla 4. Entonces las no proliferativas con osinatipia. El espectro de las condiciones benignas mamarias incluyen tumores benignos sólidos o quísticos, dolor o hipersensibilidad mamaria, mastalgia, papiloma intraductal y procesos inflamatorios, mastitis o necrosis grasa posterior a traumatismos. Los quistes mamarios pueden ser palpables o no palpables, simples o complejos. Hay que considerar las características clínicas de los tumores mamarios, nos pueden orientar a su benignidad o malignidad como se observa en la tabla 1. La necrosis grasa es generalmente resultado de un sangrado posterior a un trauma en mama o un evento quirúrgico mamario, ocurriendo esto último en el 2%, principalmente en pacientes anticoaguladas, observándose principalmente como un hematoma mamario. La herramienta básica para investigar problemas mamarios es la exploración clínica mamaria, complementando según el caso con mamografía, ultrasonido,
resonancia magnética o estudios patológicos. El examen clínico mamario por el personal clínico es difícil, iniciando con la inspección mamaria con la paciente sentada con los brazos elevados, visualizando simetría, ulceraciones, cambios en el color, eritema, hoyuelos o edema. La masa o tumor en mama, el dolor mamario, la nodularidad, la sensibilidad mamaria, la descarga por el pezón, la infección e inflamación mamaria son manifestaciones clínicas de la mama que motivan a la atención médica de la paciente. Los tumores mamarios benignos son discretos, de bordes bien definidos y móviles, pero no se puede asegurar el contenido líquido o sólido solo por la palpación. Empezamos con el fibroadenoma mamario. El tumor benigno de mama más frecuente es el fibroadenoma mamario. Otra masa menos frecuente es el quiste mamario. El fibroadenoma mamario se observa muy frecuentemente en población de 20 a 40 años, pudiendo aparecer durante el embarazo. El fibroadenoma se puede encontrar a la exploración física como un tumor de tamaño variable entre 2 a 5 centímetros, de forma esférica o discretamente alargado, lobulado, de consistencia dura o elástica, límites bien definidos, generalmente es doloroso. En mujeres menores de 35 años, las masas mamarias son usualmente son fibroadenomas. Quistes mamarios pueden ser palpables o no palpables, simples o complejos. Los quistes simples se encuentran frecuentemente como hallazgos ultrasonográficos. Cambios fibroquísticos. La nodularidad es un área de mayor sensibilidad y endurecimiento pobremente diferenciado del tejido adyacente, en forma simétrica, características clínicas frecuentemente encontradas en la condición fibroquística. Los cambios fibroquísticos definen cambios patológicos vistos principalmente a través de estudios microscópicos, no limitándose a cambios clínicos exclusivamente. Si predomina la fibrosis, se denomina mastopatía fibrosa, pudiendo observarse calcificaciones mamarias. En la mastopatía fibrosa se puede observar microcalcificaciones a través de una mamografía, siendo recomendable realizar una biopsia, en caso de estas presentar datos mastográficos de sospecha de malignidad. Otros cambios asociados a mastopatía fibrosa son alteraciones inflamatorias con presencia de linfocitos y macrófagos, metaplasia apócrina e hiperplasia ductal o lobular. Mastalgia. La mastalgia es el dolor de mama sin una patología mamaria adyacente, de predominio en los cuadrantes superiores externos, pudiendo estar asociado sensibilidad y nodularidad. La clasificación de la mastalgia cíclica de Cardiff está compuesta por 3 tipos: cíclica, no cíclica y dolor en tórax. La mastalgia cíclica afecta por arriba del 40% de las pacientes antes de la menopausia. Principalmente después de los 30 años, aproximadamente un 8% de estas mujeres el dolor es severo y puede afectar sus actividades diarias. El dolor puede continuar por muchos años y normalmente desaparece después de la menopausia. La mastalgia raramente es un síntoma de cáncer mamario, reportándose que solo el 5 al 18% presentó como síntoma en cáncer mamario. La mastalgia puede estar asociada con síndrome premenstrual, enfermedad fibroquística de la mama, alteraciones psicológicas y raramente con cáncer de mama. Descarga del pezón. La descarga del pezón es la salida de material líquido de uno o más conductos, pudiendo ser fisiológica, patológica o por una galactorrea persistente no lactógena. La descarga fisiológica y la no lactógena persistente del pezón son generalmente bilateral, comprometen múltiples ductos y se relacionan a manipulación del pezón. Ante la presencia de descarga del pezón se debe de dirigir un interrogatorio sobre amenorrea y o trastornos visuales para descartar tumores hipofisiarios. Entonces, siempre que hablemos de galactorrea, de descarga del pezón, también hay que interrogar sobre amenorrea y o trastornos visuales para descartar tumores hipofisiarios, al igual que descartar traumatismos mamarios, cirrosis, hipotiroidismo, anovulación, ingesta de hormonas
ingestas de hormonales estrogénicos antidepresivos o cimetidina. El aspecto de la descarga del pezón no maligna es variable, pudiendo ser lechosa, amarilla, verde, café o negra. La descarga del pezón patológica es generalmente unilateral, confinada a un ducto, espontánea, comúnmente sanguínea o acuosa, purulenta, serosa, lechosa y en ocasiones asociada a masa palpable. Papiloma intraductal. Papiloma intraductal. El papiloma intraductal es la causa más frecuente de descarga patológica del pezón, seguida por la ectasia ductal y otras causas que incluyen el cáncer y la mastitis. Los papilomas intraductales son generalmente solitarios y frecuentemente con descarga del pezón sanguínea. Pueden estar localizados en grandes o pequeños ductos y dentro del lumen ductal. Nuevamente, el papiloma intraductal, causa más frecuente de descarga patológica del pezón, seguida por ectasia ductal y otras causas que incluyen el cáncer y mastitis. Son generalmente solitarios y frecuentemente con descarga del pezón sanguínea. Mastitis. La mastitis es la inflamación del tejido mamario, clasificándose en infecciosa y no infecciosa. En la mastitis infecciosa, el absceso mamario es una de las complicaciones graves. Los agentes causales más frecuentes son cocos gram positivos y negativos. La palpación de una masa fluctuante, crepitante, acompañada de cambios eritematosos sugiere la presencia de una mastitis infecciosa. Ante la sospecha de mastitis infecciosa deben administrarse antibiótico-terapia, la cual debe de responder a corto tiempo. En caso de persistencia del cuadro inflamatorio debe enviarse al especialista con fines de descartar patología mamaria benigna. A diferencia de la mastitis puerperal, donde el microorganismo más frecuente es el estafilococo dorado, 90% de los casos, en la mastitis no puerperal existe una diversidad de agentes incluyendo gram positivos, anaerobios, bacilos y espiroquetas. Lesiones benignas relacionadas a patología mamaria benigna. Las lesiones proliferativas de la glándula mamaria son potenciales precursores de cáncer de mama. La hiperplasia epitelial es definida como un aumento en el número de células epiteliales. En el cáncer de mama en hombres se consideran factores de riesgo a síndrome de Klinefelter, la disfunción testicular, la cirrosis hepática, la ginecomastia y el alcoholismo. Dice, las lesiones proliferativas sin atipia tienen un riesgo de 1.9 veces, rango de 1.5 a 2 para desarrollar cáncer de mama. Las lesiones proliferativas con atipia tienen un riesgo de 5.3 veces, rango de 3.9 a 13 para desarrollar cáncer de mama. Lesiones proliferativas con atipia se relacionan más con cáncer de mama. Los estudios de laboratorio clínico no deben solicitarse de rutina, sino guiados por la sospecha clínica. El ultrasonido mamario es un estudio recomendado en mujeres menores de 35 años con estudio de apoyo en la evaluación clínica de la patología mamaria benigna. El ultrasonido y la mamografía, las mamas normales o con patología benigna pueden identificarse con ecogenicidad o densidad alta. El ultrasonido puede ser útil para distinguir no solo entre quiste y nódulos sólidos, sino que también entre masas benignas y malignas. Existen reportes que el ultrasonido mamario presenta una exactitud cercana al 100% para diferenciar quiste simple. Con el uso de transductores lineales de por lo menos 7.5, se obtiene una excelente resolución de los nódulos con respecto a su forma, márgenes y ecogenicidad interna y permite mayor facilidad en la localización de las lesiones para biopsia dirigida. En una revisión de pacientes entre 30 y 39 años de edad, se observó que la sensibilidad del ultrasonido fue del 43% en pacientes sin tumor palpable y del 100% para tumores palpables malignos. Y la mastografía mostró una sensibilidad para detección de tumores no palpables malignos. Si una masa es palpable, debe determinarse si es sólida o quística. Si una masa palpable no es visualizada radiológicamente, debe ser removida y estudiada histopatológicamente. Biopsia en masa mamaria palpable.
La aspiración de un quiste puro es solamente necesario si el quiste es sintomático y puede ser realizado por el personal médico apropiado. El contenido líquido debe ser enviado a estudios citológicos solamente en caso de tener características sanguinolentas o existe una masa residual. La biopsia por aspiración con aguja fina BAF tiene una sensibilidad del 88%, especificidad del 98%, valor predictivo positivo del 98% y valor predictivo negativo del 87%. Si el contenido líquido de un quiste mamario es turbio u opalescente, debe ser enviado a estudio histopatológico. Dice, en un estudio de lesiones benignas, a través de estudio de esterotaxia, las patologías encontradas en orden de frecuencia fueron cambios fibroquísticos 15.7% como enfermedad benigna, hiperplasia ductal atípica en las lesiones de riesgo 10.5% y en las lesiones malignas el carcinoma ductal in situ 9.4%. Los niveles de prolactina sérica y hormona estimulante de tiroides deben evaluarse para determinar un origen endocrinológico de la descarga bilateral del pezón. La determinación de la prolactina en el síndrome de galactorrea no siempre se encuentra alterada, pues existe galactorrea normoprolactinemia en 30 al 40% de las mujeres con síndrome de galactorrea, menorrea y con frecuencia asociada a infertilidad. Un nivel normal de prolactina en mujeres con galactorrea, sin otra causa aparente, hay que tomarla con reservas, pues no todas las galactorreas se relacionan a hiperprolactinemia. No todas las galactorreas se relacionan a hiperprolactinemia. La biopsia por aspiración con aguja fina BAF puede orientar al diagnóstico de fibroadenoma. Es una triple prueba que incluye examen físico, BAF y estudio de imagen. Triple prueba, examen físico, BAF y estudio de imagen. Si reporta características benignas, solo el 0.5% de los casos presentará cáncer. Un nódulo palpable en una mujer con factores de riesgo y o datos ultrasonográficos o mamográficos anormales debe ser sometido a una biopsia. De acuerdo a las características de la lesión, ya sea con aguja fina o biopsia por Trucut, en caso de reporte de atipias indicar una biopsia excisional. Paciente con BRAF 3. La paciente que presenta una mastografía con BRAF 3 debe ser enviada a valoración por médico especialista. Tratamiento. El uso de antiinflamatorios no esteroideos tópicos en gel como el piroxicam o el diclofenaco al 2% deben ser considerados para el control localizado del dolor en el tratamiento de la mastalgia. AINES en gel como piroxicam o diclofenaco. Control localizado del dolor en mastalgia. En caso de no contar con la forma tópica de antiinflamatorios no esteroideos, la vía sistémica se recomienda cuando están dentro de estos naproxeno o meloxicam. En las mujeres con mastalgia que se encuentran con terapia hormonal de reemplazo, un cambio en la dosis, fórmula o esquema debe ser considerado e incluso la terapia hormonal de reemplazo puede suspenderse si se considera necesario. No ha demostrado evidencia el uso de vitamina E para el tratamiento de la mastalgia. El tamoxifeno 10 mg diarios o danazol 200 mg diarios por 3 a 6 ciclos pueden ser considerados cuando los tratamientos de primera línea no sean efectivos. Tamoxifeno 10 mg diarios o danazol 200 mg diarios por 3 a 6 ciclos. Para minimizar los efectos secundarios del danazol puede usarse en la segunda fase del ciclo menstrual. Es efectivo el uso de 5 mg diarios de bromocriptina en el tratamiento de la mastalgia cíclica después de 3 meses de tratamiento. Sin embargo, sus efectos secundarios son mayores a otros tratamientos. La aplicación tópica de progesterona y el acetato de medroxiprogesterona para el tratamiento de la mastalgia cíclica no ha demostrado ser superior que el placebo. En un estudio de casos y controles aleatorizados doble ciego se reporta el uso de progesterona micronizada en crema vaginal puede ser efectiva para reducir el dolor en mastalgia cíclica en 64% de los casos comparados con 22% de los controles. El uso de anticonceptivos puede causar mastalgia que desaparece después de algunos ciclos. Si el dolor es severo, deberá disminuir la dosis o cambiar de anticonceptivo. No está claro si los anticonceptivos orales causan o mejoran la mastalgia cíclica. Los anticonceptivos a base de progesterona parenterales de depósito presentaron significativamente disminución del dolor mamario.
En comparación con el grupo control en un estudio multicéntrico, en un estudio no controlado que incluyó 60 pacientes con mastalgia y tratadas con antiinflamatorios no esteroideos, nimesulida a dosis de 100 miligramos 2 veces al día, el dolor disminuyó o desapareció después de 15 días de tratamiento. Las pacientes con galactorrea y prolactina elevada, o sea, estoy hablando de una paciente con galactorrea, prolactina elevada, puede tratarse con bromocriptina por un intervalo de 3 meses, aunque un 29% de ellas suspenderán el tratamiento a causa de cefalea y náuseas. Tratamiento quirúrgico. La mastectomía parcial o completa no ha sido considerada como un tratamiento efectivo en la mastalgia. Fibroadenoma mamario. El tratamiento del fibroadenoma por lo general es quirúrgico, con exéresis del nódulo para estudio histopatológico definitivo, siendo recomendable utilizar incisiones periareolares. Si el estudio histopatológico por biopsia incisional o con aguja fina reporta un fibroadenoma, no es necesaria su remoción, recomendando su extirpación en caso de presentar crecimiento. La incisión cutánea y la del tejido adiposo subcutáneo deben seguir la misma dirección, no así la del tejido mamario, que para poner de manifiesto el tumor debe seccionarse en forma radical y de esta manera evitar la sección innecesaria de conductos galactóforos. Cuando la localización se encuentra muy alejada de la areola o en las mamas muy voluminosas, el abordaje debe realizarse inmediatamente por encima del tumor, utilizándose por tal objeto una incisión cutánea paralela a la areola, siguiendo las líneas de Langer de la mama. Es recomendable en la resección de un fibroadenoma abarcar un margen de tejido sano, realizar hemostasia, reconstrucción lo más estética posible, de ser necesario drenaje, y en piel suturar con material no absorbible fino, colocar un vendaje compresivo y retirar el drenaje al segundo o al tercer día en caso de no haber sangrado persistente, retirando los puntos entre el quinto al séptimo día. Quiste mamario. Si un quiste mamario es palpable y visible por ultrasonido, debe ser aspirado por punción. Si el quiste es un hallazgo por ultrasonido incidentalmente, no es necesario la aspiración. Si un quiste simple se resuelve posterior a la aspiración con un conteo ultrasonográficos, no se requiere ningún otro tratamiento más. Solamente se indicará la remoción quirúrgica cuando existe recurrencia del quiste. En caso de quistes compuestos que no son palpables, requieren aspiración con aguja fina o biopsia para descartar malignidad. Papiloma canalicular. El tratamiento de elección del papiloma solitario y de la ectasia ductal es decisión local de la lesión y de los conductos terminales, que pueden realizarse bajo anestesia local con una incisión periareolar a través de la operación de Adair. La decisión en el papiloma intraductal es generalmente curativa, aunque algunos pacientes pueden tener múltiples papilomas. El tratamiento quirúrgico del papiloma canalicular depende de su carácter solitario o múltiple papilomatosis y de la edad de la mujer. En casos de mujer con futuro de embarazo o lactancia, extirpación quirúrgica de los conductos con incisión periareolar en el radio de la secreción, extirpando segmentariamente la zona afectada, ligando y seccionando la porción terminal cercana al pezón. El hematoma mamario moderado puede requerir cirugía exploratoria o evacuación del hematoma, que en casos graves asociados a transfusión. En la mastitis puerperal, el absceso localizado debe tratarse con una incisión para su drenaje y toma de muestra para cultivo. El absceso no puerperal subareolar y periareolar requieren drenaje quirúrgico con excisión de los conductos terminales, así como antibiótico-terapia prolongada. La localización periférica del absceso requiere drenaje quirúrgico y, como se asocia a la diabetes mellitus y VIH, estos deben tratarse apropiadamente. La necrosis grasa generalmente se autolimitan, solamente cuando son acompañadas de hematomas importantes es necesario su drenaje. Tratamiento no farmacológico. Mastalgia. El uso de 25 gramos de linaza. Para la mastalgia, el uso de 25 gramos de linaza en la dieta diaria de la mujer es considerado como primera línea de tratamiento para la mastalgia cíclica severa. Es una parte integral del tratamiento informar y tranquilizar a la paciente en el manejo de la mastalgia como primera línea de tratamiento. El uso de un sostén con un buen soporte puede aliviar la mastalgia cíclica y no cíclica.
No hay suficiente soporte para recomendar la reducción de cafeína en mujeres con dolor mamario. Se considera que el metabolismo de los lípidos juega un papel importante en la fisiopatología de la mastalgia cíclica. Solo existe un pequeño estudio controlado ciego aleatorizado con 21 pacientes. 6 de 10 del grupo de intervención presentaron disminución de la sintomatología. Por el momento no hay más evidencia para recomendar la reducción de la grasa en la dieta. En el tratamiento de la mastitis puerperal es importante de primera instancia mejorar el vaciamiento e impedir cualquier obstrucción al flujo de la leche. Los principios fundamentales del tratamiento de la mastitis puerperal son consejo de apoyo, vaciamiento eficaz de la leche, tratamiento antibiótico y tratamiento sintomático. Indicación de tratamiento de antibiótico en la mastitis puerperal si los recuentos celulares y de colonias de bacterias cuando están disponibles indican infección o los síntomas son graves desde el comienzo o hay grietas en el pezón o los síntomas no mejoran 12 a 24 horas después de mejorar el vaciamiento de la leche. En la mastitis puerperal se considera esencial el descanso y debe hacerse en la cama si es posible. El descanso en la cama con el niño ayuda a la propia mujer y es una manera útil de aumentar la frecuencia de las tomas que puede así mejorar el vaciamiento de la leche. Criterios de referencia. El médico familiar dará seguimiento a aquella paciente donde no encuentre masa palpable y la nodularidad sea asimétrica, pero si detecta un tumor mamario deberá enviar a la paciente a un segundo nivel. En pacientes con mastalgia que no han mostrado mejoría en 4 a 6 meses, con medidas conservadoras deberán apoyarse en el segundo nivel. Paciente con descarga del pezón, independientemente de su edad y su característica, deberá enviarla al segundo nivel para estudio complementario. Segundo nivel, si una vez concluidos los estudios no detectan tumor alguno, regresará al primer nivel a la paciente. Pacientes con mastalgia después de 1 o 2 consultas se referirá al segundo nivel para su seguimiento. Pacientes con un modelo de Gale mayor a de 1.6 deberá enviarse a un tercer nivel para normar conducta de seguimiento. La paciente con dolor leve de menos de 6 meses de duración debe instaurarse un manejo conservador y citarse de 3 a 6 meses. Si el dolor persiste o es más severo, debe referirse al especialista para un tratamiento médico farmacológico. La operación de Adair y la resección quirúrgica del fibroadenoma, así como la biopsia excisional, ameritan incapacidad de 7 días. Las opciones de manejo y seguimiento de pacientes con hiperplasia ductal atípica incluyen exploración clínica médica bianual, exploración mamográficas anual, tamoxifeno 20 miligramos diarios por 5 años o mastectomía profiláctica. Una revisión sistemática de estudios de casos y controles y cohortes mostró que la mastectomía profiláctica contralateral aumentó la sobrevivencia hasta en un 60% por cáncer de mama. Tiempo estimado de recuperación y días de incapacidad cuando proceda. La operación de Adair y la resección quirúrgica del fibroadenoma, así como biopsia excisional, ameritan incapacidad de 7 días. Pacientes con mastalgia, nodularidad, descarga por el pezón fibroadenoma no quirúrgico no ameritan incapacidad. Llegamos a los algoritmos. Paciente con sintomatología mamaria. Historia clínica, exploración física, enfocados a sintomatología, presenta masa palpable, no, presenta descarga, no, presenta mastitis o absceso mamario, no, presenta nodularidad, en caso de que sí presenta nodularidad, tranquilizar y medidas generales en primer nivel, nueva revisión en 6 meses, mejoría o sin cambios. Si presenta masa palpable, enviar a segundo nivel, ver el algoritmo de tumor palpable. Si presenta descarga, enviar también a segundo nivel. Si presenta mastitis o absceso mamario, también enviamos a segundo nivel. Y ya vimos que si presenta nodularidad, tranquilizar y medidas generales en primer nivel. Y dar seguimiento en 6 meses. Algoritmo 2. Paciente vista por tumor palpable mamario. Historia clínica, exploración física enfocadas a sintomatología y características del tumor. Mayor de 35 años, mastografía y ultrasonido mamario. Menor de 35 años, ultrasonido mamario. Reporte de imagen categoría 4 o 5 de BIRATS, no. Nos vamos a si es una masa quística, sí. Punción.
En caso de que no, hay que tomar BAF o con aguja de Trucú, tumor sólido. Citología de muestra, benigno, con atipias no, alta, sí, biopsia escisional. Ok. Masaquística sí, punción, es sanguinolento, no, alta. En caso de que no sea una masa quística, bafo con aguja de Trucú, tumor sólido, citología de muestra, benigno con atipias no altas, sí, biopsia escisional. Si es benigno, vigilancia en ginecología. En caso de que haya reporte de imagen categoría 4 o 5 de BIRAX, enviar a gineco-oncología. Diagnóstico y tratamiento de la paciente con descarga en segundo nivel de atención. Paciente vista por descarga espontánea, historia clínica, exploración física, enfocados a sintomatología y características clínicas. Mujeres mayores de 35 años, ultrasonido y mastografía. Ya vimos que mujeres menores de 35 años, ultrasonido mamario. Sí, resultados contactos de malignidad. Sí, enviar a gineco-oncólogo. En caso de que no, serosa o sanguinolenta, citología y biopsia, amarillo, café, verde o gris, vigilancia en primer nivel, lechosa determinar prolactina y TSH. Nuevamente, serosa o sanguinolenta, citología y biopsia, amarillo, café, verde o gris, vigilancia en primer nivel, lechosa determinar prolactina y TSH. Resultados son normales y enviar a especialista. Caso de que no, envía a primer nivel. Paciente vista por mastitis, historia clínica, exploración física, enfocados a sintomatología y características clínicas. Puerperal, sí, extracción de leche, no inhibir la lactancia, cultivo en caso de contar con el recurso y antibiótico-terapia. Y analgesia. En caso de que no, cultivo determinar agente etiológico para tratamiento específico, mejoría en 72 horas sí, continuar con tratamiento establecido, no, cambiar esquema y valorar biopsia, no, enviar a tercer nivel, mejoría sí, continuar tratamiento establecido. Mamografía categoría BIRAT 0. Categoría BIRAT 0, envío a segundo nivel de atención, mamografía diagnóstica. Proyecciones adicionales o realización de ultrasonido, otorgar categoría BIRATS 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la evidencia disponible. Continúa manejo según categoría BIRATS otorgada. Dice, existen estudios previos que no están disponibles en el momento y se requiere comparar con ellos el estudio actual. Conseguir estudios previos y citar nuevamente a la paciente, categoría BIRAT 0, se compara con estudios previos, no es posible la comparación con estudios previos. Otorgar categoría BIRATS 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la evidencia disponible y continuar manejo según la categoría BIRATS otorgada. Mamografía categoría BIRATS 3. Categoría BIRATS 3 probablemente benigno, envío a segundo nivel de atención, mastografía de control a los 6 meses de la detección original. Existen cambios categoría BIRATS 4 5, manejo para categoría específica, no cambios ni nuevos hallazgos, categoría 3, mamografía en 6 meses, escrutinio y diagnóstico, 12 meses de la detección original. Existen cambios categoría BIRATS 4 5, manejo categoría específica, no cambios ni nuevos hallazgos, categoría 3, mamografía en 12 meses, escrutinio y diagnóstico, 24 meses de la detección original. Existen cambios categoría BIRATS 4 5, manejo específico para esas categorías. Y si no, no cambios ni nuevos hallazgos, categoría 2, mamografía de detección, si el radiólogo decide que en 2 años es suficiente u otro seguimiento anual y tener 3 años de estabilidad, 36 meses de la detección original. Definiciones operativas. Anexos. Clasificación o escalas de la enfermedad. Clasificación o descripción de mastalgia cardicíclico.
Patrón pronunciado: experimenta dolor alrededor de la fase lútea del menstrual. Se asocia con ciclos ovulatorios más comunes en mujeres premenopáusicas. Del ciclo menstrual se asocia con ciclos ovulatorios más comunes en mujeres premenopáusicas, frecuentemente bilateral. Es descrito como dolor tirante, punzante, penetrante, sensación de pesantez y pulsante. No cíclico, sin patrón. No se relaciona con ningún patrón menstrual. El dolor tiende a ser bien localizado, frecuentemente retroareolar o medial. Puede ser bilateral, frecuentemente se describe como pesado, doloroso, severo, tirante, tenebrante, quemante, sensación de opresión, dolor como puñalada y sensación de pellizcos. Dolor en tórax, sin patrón, cualquier edad, siempre unilateral. Descartar costocondritis, síndrome de Tietz, origen musculoesquelético, trauma quirúrgico y dolor reflejo. En sistema ACR Virets para imagen de la mama. Categoría 0, la valoración mamográfica es incompleta. Ese es A. B. La valoración mamográfica es completa y se puede clasificar en una categoría final. Categoría 1, negativa, mama sin hallazgos patológicos, no hay masas, distorsión de la arquitectura o calcificaciones. En la categoría 2 es normal. Categoría 3, hallazgos probablemente benignos. Categoría 4, anormalidades sospechosas, debe considerarse biopsia. 4A, puede ser usada para clasificar hallazgos que meritan una intervención, pero que tienen una baja sospecha de malignidad y en caso de no tener como un reporte histopatológico maligno, de un seguimiento a los 6 meses. Categoría 4B incluye a las lesiones con una sospecha intermedia de malignidad. Categoría 4C pueden incluir hallazgos de preocupación moderada pero no clásicas, como en la categoría 5 de malignidad, categoría 5 altamente sugestivo de malignidad y categoría 6 biopsia conocida, malignidad comprobada. Agentes causales más frecuentes de mastitis no puerperal. Tipo de mastitis, agente causal: mastitis periductal, enterococos, estreptococos, anaerobios, estafilococos y bacteroides. Mastitis superficial, estafilococos, estreptococos. Mastitis granulomatosa de origen idiopático, absceso de glándula de Montgomery, pseudomonas aeruginosa, proteus, estreptococo y estafilococos. Clasificación patológica de enfermedad benigna de la mama: lesiones no proliferativas, quistes, hiperplasia leve o de tipo usual, calcificaciones epiteliales, fibroadenoma, papila con cambios apócrinos, lesiones proliferativas sin atipia, adenosis esclerosante, lesiones radiales y esclerosantes complejas, hiperplasia moderada y florida del tipo usual, papilomas intraductales, lesiones proliferativas con atipia, hiperplasia lobular atípica, hiperplasia ductal atípica. Características clínicas de los tumores mamarios: tumores benignos, fibroadenoma mamario, tumor filoides, papiloma canalicular, intracanalicular, papilomatosis múltiple. Displasias mamarias, condición fibroquística, adenosis mamaria. Padecimientos infecciosos e inflamatorios: absceso mamario, mastitis del puerperio, ectasia de los conductos, enfermedad de Mondor. Miscelánea: ginecomastia, hiperplasia virginal, galactosele. Tumores malignos: carcinoma mamario, sarcoma de la mama. Técnica de autoexploración y exploración mamaria médica. Autoexploración: solicite la cartilla de la mujer. Pregunte si se efectúa mensualmente la autoexploración. En caso afirmativo, solicite le muestre cómo lo hace y observe si el procedimiento es adecuado. Si no conoce la técnica o no se explora, enséñele cómo hacerlo e insiste en la periodicidad. Recomiende que examine sus mamas cada mes, preferentemente entre el quinto y el séptimo día del término de la menstruación. Del quinto al séptimo día al término de la menstruación. Las mujeres posmenopáusicas o con histerectomía pueden realizar el primer día de cada mes o un día fijo elegido por ellas. La autoexploración de la mama es útil cuando es un hábito. Menciona a la mujer que algunos cambios en las mamas son normales. En el periodo premenstrual suelen estar endurecidos y dolorosos. En el periodo menstrual se sienten congestionados por los estímulos hormonales. En la menopausia son menos firmes y más suaves. Invítela a conocer la forma y consistencia de sus mamas para que se encuentren familiarizadas con lo que es normal para ellas. Se debe enseñar a la mujer a observar y palpar cambios en sus mamas. Observación: busque abultamientos, hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones en la piel.
desviación de la dirección o retracción del pezón o de otras áreas de la piel, así como cambios de tamaño o de la forma de las mamas en las siguientes posiciones. Parada frente a un espejo con sus mamas descubiertas, coloque los brazos a lo largo del cuerpo y observe junte sus manos detrás de la nuca, ponga los codos hacia adelante y observe, con las manos en la cintura inclínese hacia adelante y empuje los hombros y los codos también hacia adelante, tiene que sentir la fuerza de los músculos del pecho y observe. Palpación. Busque bolitas, zonas dolorosas, abultamientos, consistencia diferente al resto de la mama de la siguiente manera. De pie frente al espejo durante el baño, levante su brazo izquierdo y ponga la mano en la nuca con la yema y las palmas digitales de la mano derecha. Revise toda su mama izquierda firme y cuidadosamente, haciendo movimientos circulares de adentro hacia afuera, abarcando toda la mama y terminando donde inició. Preste especial atención a la parte externa de la mama que está junto a la axila. Para terminar, apriete suavemente el pezón y observe si hay secreción transparente, blanca, verde o aromática o sanguinolenta. Haga el mismo procedimiento con la mama derecha. La exploración de la región axilar se le indica lo realice de preferencia sentada, levantando su brazo derecho, colocando la yema y palmas digitales de su mano izquierda lo más alto, profundo y hacia arriba del hueco axilar, suave pero firme, que baje el brazo y recargue en una mesa, y en la posición parada se indique baje el brazo junto a su costado e inicie palpando con movimientos circulares. Si encuentra alguna anormalidad a la observación o la palpación, debe acudir con su médico familiar cuanto antes. Se debe enseñar a la paciente la forma de explorar la región lateral del cuello y región supraclavicular, ya que es un área que puede estar afectada en casos de cáncer de mama. Exploración mamaria clínica. La realiza el médico y personal de enfermería capacitados. Se efectúa a partir de los 25 años. La exploración mamaria clínica con periodicidad anual. Recomendaciones: consentimiento de paciente, no es necesario la tricotomía de la axila, pueden acudir con aplicación de talcos, aceites de mamas y región axilar. Se recomienda acudir entre el quinto y séptimo día del término del ciclo menstrual. Considerar los cambios fisiológicos de la mama en el periodo pre y transmenstrual. A la mujer menopáusica se le realiza en cualquier día del mes. Debe realizarse en consultorio en presencia de la enfermera. Puede acudir en periodo gestacional y de lactancia. La exploración clínica se realiza sin guantes, ya que se pierde sensibilidad. Inspección. Se efectúa en diferentes posiciones: parada, sentada, acostada. En las 3 posiciones se deberá estar con el tórax y brazos descubiertos bajo una buena iluminación. Comience siempre con la paciente sentada y los brazos relajados. De frente, observe cuidadosa ambas mamas en toda su extensión, incluyendo huecos supraclaviculares, para detectar alteraciones de la forma y volumen o modificaciones en la piel, eritema, cicatrices, heridas, fístulas, retracciones, ulceraciones o piel de naranja. Observe también el pezón tratando de descubrir retracciones, hundimientos, erosiones, costras o escurrimiento. Verde oscuro, ceroso, hemático, purulento. Pida a la mujer que levante los brazos por encima de su cabeza y vuelva a observar con objeto de identificar anormalidades con la nueva posición, en especial diferencias en el tamaño de las mamas, formación de hundimientos, desviación del pezón y surcos o retracción de la piel. A continuación, solicite que presione las manos sobre sus caderas para que se contraiga el músculo pectoral mayor. Esta posición puede poner de manifiesto una retracción cutánea que de otro modo pasaría inadvertida. Palpación del hueco axilar y región clavicular. El examen de la axila requiere de una relajación total del pectoral mayor y una palpación muy suave pero firme. Debe recordarse en condiciones normales que es casi imposible tocar los ganglios pequeños situados en el fondo de la axila, al igual que los que se encuentran detrás de la cara anterior de la pirámide axilar. En consecuencia, cuando palpemos uno de ellos con cambios de consistencia duros, en ocasiones fijo, hemos de pensar que con seguridad es patológico. En la exploración de la región axilar se aprovecha la posición sentada. Técnica. Paciente con tórax descubierto frente al explorador. Si se explora el hueco axilar derecho, la paciente levanta su brazo derecho, se coloca la yema y palmas digitales de la mano izquierda del explorador lo más alto y profundo hacia arriba del hueco axilar. Se le indica que baje el brazo y sostenga a nivel del codo y antebrazo por la mano y antebrazo derecho del explorador, o baje el brazo
junto a su costado. Y entonces el explorador coloca su mano derecha sobre el hombro derecho de la paciente e inicia palpando con movimientos circulares, suaves y firmes. Eje lateral del cuello y supraclavicular en estadios avanzados del cáncer de mama. Los ganglios de esta zona pueden estar afectados. La región supraclavicular se explora con la mujer sentada con las manos en la cintura frente al examinador y solicitándole que empuje los hombros y codos hacia adelante. La palpación se realiza con los dedos índice y medio con movimientos circulares en la región supraclavicular, extendiéndose la exploración hacia la cara lateral del cuello. Con las yemas y palmas digitales de los dedos índice, medio y anular, importante señalar el número y tamaño de los ganglios encontrados. Palpación mamaria. Se realiza en la posición acostada con una almohada o toalla enrollada debajo de las escápulas. Se realiza con la yema y palma digitales de la mano en forma suave pero firmes. Los dedos trazarán movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj desde el nivel de las 12 horas, de adentro hacia afuera, técnica radial. Con la búsqueda intencionada de lesiones existentes sin omitir la prolongación axilar, la de mama, cola de Spencer que se extiende desde el cuadrante superexterno hasta la axila. Los cuadrantes externos se deben explorar con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo con flexión moderada. Los cuadrantes internos se exploran con la misma técnica pero con los músculos pectorales contraídos, lo cual se logra al elevar el brazo de la paciente formando un ángulo recto con el cuerpo. Se debe investigar la consistencia y movilidad de tumores palpables. La exploración del pezón debe realizarse observando la piel que no tenga cambios, enrojecimiento, descamación, retracción, hundimiento, ulceración, procediendo a una expresión digital de la periferia de la areola hacia el pezón, identificando algunas características de alguna secreción. Valore y clasifique si los hallazgos son benignos, transparente, blanca, verdosa, amarillenta o purulenta y probablemente malignas, eromáticas o sanguinolentas. Informe de manera clara a la mujer el resultado de su orientación diagnóstica. Medicamentos. Antibióticos, terapia usada en la mastitis puerperal. Amoxicilina con clavulanato, 500-125 cada 8 horas de 10 a 14 días. Ampicilina 500 cada 6 horas de 10 a 14. Dicloxacilina 500 cada 6 de 10 a 14. Eritromicina 500 cada 6 de 10 a 14 días. Trimetoprim con sulfametoxazol 800-160 cada 12 horas de 10 a 14. Antibiótico-terapia usada en la mastitis no puerperal. Ciprofloxacino de 250 o 500 vía oral cada 12 horas de 10 a 14 días. Clindamicina 300-600 vía oral cada 8 horas de 10 a 14. Amoxicilina clavulanato 500-120 vía oral cada 8 horas de 10 a 14. Cefalexina 500 cada 8 de 10 a 14. Cefalotina 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas de 10 a 14 días. Y metronidazol 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 10 a 14 días. Entonces, ya vimos que para mastitis puerperal, amoxicilina con clavulanato, ampicilina, dicloxacilina, eritromicina o trimetoprim. Y mastitis no puerperal, ciprofloxacino, clindamicina, amoxiclavulanato, cefalexina, cefalotina, metronidazol. La bibliografía.